Hola compa, te saluda la zurda en mi programa. No se aburra porque qué pereza. Y esta vez les voy a leer a el índice de modismos y frases alegóricas, Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala. Este es el libro del cual estoy leyendo. Dice que es primera edición en el libro de bolsillo 1981, séptima reimpresión 1996, primera edición en biblioteca de autor 2005. Dice diseño de cubierta, alianza editorial, ilustración, Eyok, el árbol que anda, fragmento, colección, proyecto de colección Odi, Talián y Rafael Celda. Herederos de Miguel Ángel Asturias, 1930, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1981, 1985, 1987, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 2005. A mi madre que me contaba cuentos. El índice de modismos y frases alegóricas en la edición que les estoy leyendo está en la página 189. Con la letra A, águila cautiva, símbolo que figuraba en el escudo de los señores cachiqueles cuando salían a la guerra. Según el historiador Herrera, águila cautiva es para algunos la verdadera etimología de la palabra Guatemala, que viene de Guatemalán, que fue como los tlaxcaltecas que acompañaban a don Pedro de Alvarado llamaron a lo que es Guatemala por haber visto que los guerreros que le salían al paso llevaban en sus escudos un águila cautiva. Antigua. Después de la catástrofe de Almolonga, fundaron los españoles la segunda ciudad capital del Reino de Guatemala, Antigua Guatemala, el 16 de marzo de 1542, la que a su vez fue destruida por los terremotos del 29 de julio de 1773. Su trazo se hizo con la cooperación del profesor de leyes y teniente para ahorcar, no sé por qué dice para ahorcar, don Francisco de la Cueva. Año de 400 días. Año de 20 meses, de 20 días. Un año del que hablan los anales de los Jail. Apóstol Santiago, a cuya advocación se puso la primera ciudad de Guatemala por haber sido fundada el 25 de julio, día del apóstol Santiago, en 1524. Árbol de la vida. Sobre la tierra cúbica creían los mayas sembrado el árbol de los 4 puntos cardinales de los 4 ángulos del mundo, el Baón Che, el árbol de la vida. En algunas pinturas figurativas se ve el cuchillo de los sacrificios con la forma de este árbol sobre las víctimas humanas. Árbol que anda. En el Popol Vuh, Biblia quiché, se habla de árboles que crecen,
y crecen de tal modo que no se puede descender de ellos. Algunos hasta transportan así al cielo a quienes llegaron a su cima. El maestro almendro es un árbol que anda, y la recta interpretación de esta manera de hablar puede ser de movimiento hacia el cielo, hacia las nubes. Un árbol anda creciendo y engrosando. Ataviaban, ataviarse, adornarse. Lo dicen siempre los guerreros en el sentido de armarse. Atit, abuela. Atitlán, fortaleza de los sutuiles. Bernal Díaz del Castillo, actualmente una de las poblaciones más importantes que rodean el lago del mismo nombre. Algunos dan su etimología de Atitlán, Atit, abuela, Lan, agua, abuela del agua, ayotes, calabazas. Bajo los grandes pinos, expresión frecuente en los anales de los Jail. Entramos a la letra B. Bajo los grandes pinos. La siguiente es bubas. Véase enfermedad del sol. Burrión, colibrí, picaflor. Cabracán, gigante de la tierra que juega con las grandes montañas y provocaba los sismos, dios de los terremotos en la mitología quiché. Y esta ya es la letra C. Cacahuatales, siembras de maní. Cacao. Un cacao de inferior calidad llamado pec servía para moneda. El otro, el grande, el de mejor calidad, era una de las bases de la alimentación con frijol y maíz. Caciques indios dormidos en el viaje. Sinacán y Sechul. Escriben algunos cronistas que don Pedro de Alvarado los llevó consigo a la expedición de las islas de la Hesperia, agregando, si la especie harto significativa de que no se volvió a saber de ellos. José Milla. La verdad es que estos reyes, tras largos y penosos años de cautiverio, fueron ahorcados en la Plaza Mayor. Camino Negro. Antes de llegar a Xibalbá, lugar de la desaparición, del desvanecimiento, de la muerte, se cruzaban 4 caminos, a saber, el camino rojo, el camino verde, el camino blanco y el camino negro, que efectivamente de los 4 era el Xibalbá, el que halagaba el orgullo de los viajeros para atraérselos, diciéndoles que era el camino del rey, que era el camino del jefe. Casas pintaditas en medio de las rocas de San Blas. Guatemala, la capital, está encerrada en un círculo de montañas que aquí se compara a una gran rosca de pan que en la procesión de la Virgen de Candelaria lleva en el brazo una pequeña imagen de San Blas que sacan en andas. Castilán. Los hombres de Castilán dicen al hablar de los conquistadores, los anales de los Jail. Cebollín. Hierba parecida a la lechuga,
aunque cardosa y llena de espinas, que exprimida se utilizaba el jugo para amasar un barro durable. Recordación florida. Sensontle, mínimos por la grata azara. Empleando la etimología indígena, quiere significarse un centle de voces, o sea, 400 diferentes maneras de cantar. Chalchiquits, chalchiquits o chalchiquilts. Adornos de cristal de piedra y por extensión todos los dijes que en soguillas llevan las mujeres en el pecho. Chay, piedra cristalizada con que se labraban las armas, especialmente los cuchillos para los sacrificios. Recordación florida. Actualmente se llama chay, en lenguaje popular, a la fracción de un cristal roto. Chichicaste, ortiga. Chipilín, arbusto con propiedades narcóticas. La cocina guatemalteca emplea las hojas de esta planta para diversos usos. Cibola, ciudades de El Dorado del Norte, donde el conquistador vio los campos tan llenos de vacas y toros, disformes de los nuestros de Castilla, Bernal Díaz del Castillo. Fray Marcos de Niza hizo al virrey Mendoza fantásticos relatos respecto a la potentosa riqueza de las 7 ciudades de Cibola. Ciudades sonoras como mares abiertos. En tiempos en que la mayor parte de Europa era todavía bárbara o salvaje, la región próxima al Usumacinta y sus afluentes, Guatemala, estaba cubierta de ciudades cuyas ruinas no dejaban más, nos dejan de más en más estupefactos. En efecto, las más antiguas inscripciones esculpidas en piedra, descubiertas y leídas hasta el día datan del año 68 de nuestra era, Huaxactún, y 176, Tikal, muy probablemente Quiriguá, y sobre todo esa maravilla Copán. Y no debe olvidarse que fueron precedidas por otras inscripciones esculpidas o grabadas en madera, aniquiladas o pintadas sobre piedra borradas, y que las inscripciones citadas denotan una evolución ya completa de la escritura, del calendario y de las artes. Los siglos siguientes no perfeccionaron sino el desarrollo estético y la técnica puramente material. Se puede, pues, considerar a los primeros establecimientos de los mayas en esta región como anteriores en varios siglos en la era cristiana. Durante 5 siglos, poco más o menos, aquellos mayas edificaron una multitud de monumentos que ornaron de relieves, de estatuas, etc., y de estelas. Estas últimas, colosales, a veces algunos de esos monolitos pesan más de 3 toneladas.
Todos demuestran una verdadera ciencia del arquitecto y del ingeniero, una adaptación perfecta de las necesidades de la defensa, una gran habilidad técnica, un gusto muy preciso y a veces muy puro del escultor y del grabador. Una escritura llegada desde la primera inscripción a un nivel gráfico apenas inferior al de los egipcios. Su cómputo del tiempo, a la vez simple y complejo, iguala al del calendario juliano, conocido entonces por los europeos desde hacía poco y por tanto en realidad posterior al suyo. Su sistema de datación es de los más precisos e incluso superabundante. Las inscripciones prueban por sí solas un verdadero amor al arte por el arte. Citemos los números y otros objetos representados a veces por cabezas divinas y aún por cuerpos enteros muy ornados, siendo así que el signo propiamente dicho se reduce a un detalle mínimo, y los gigantescos e inútiles techos frontones calados. La astronomía estaba muy avanzada para esa época, puesto que sabían calcular tan bien como sus contemporáneos de Europa las revoluciones del Sol, de la Luna y de Venus, las fases de estos dos últimos astros y los eclipses de los primeros. Algunos americanistas están convencidos que los mayas calculaban las revoluciones de Mercurio y de otros planetas, pero sus pruebas son inaceptables. La cosa es posible, sin embargo, incluso probable. Diversas constelaciones, Pleiades, Osas, etc., estaban clasificadas y tenían nombres. La enumeración escrita vigesimal igualaba muy de cerca a la nuestra, y habían realizado antes que nosotros ese gran progreso, el cero. La organización social estaba basada en la igualdad, el equilibrio y la autonomía de las clases, como en México y en otros muchos países. Los clanes de la América Central se habían constituido artificialmente por subdivisiones sucesivas. Los clanes se repartían hereditariamente, en cierto modo, las funciones altas y medianas y las dignidades de la tribu, conociendo apenas la esclavitud individual. Aquellos mayas no habrían podido ser tan magníficos y perpetuos edificadores si no hubieran apelado al vasallaje de los pueblos vecinos. Si no hubieran apelado al vasallaje de los pueblos vecinos, a los que dejaban administrarse libremente, pero que explotaban como tributarios a tal punto que frecuentes y terribles estallaban las revueltas. G. Raynaud, Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala antigua. Introducción, página 12, 13 y 14. Voy a tomar agua.
Continuando con la letra C tenemos colibrí, símbolo de valentía. Conde de la Gomera, don Antonio Pérez Ayala Castilla y Rojas, capitán general del Reino de Guatemala en 1611 a 1626. Copán, ciudad maya conocida y célebre actualmente por las ruinas que en ella se encuentran. Cronicón de linajes, recordación florida del capitán don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, escrita en el siglo XVII. Discurso historial, natural, material, militar y político del Reino de Guatemala, año 1690. Cuco, te va a llevar el cuco. Cuco y coco no tienen el mismo significado en español. Sin embargo, en Guatemala popularmente se emplea cuco en lugar de coco, y es en este sentido que el autor lo emplea. Cuero de oro. Este personaje hace el relato de su consagración de príncipe, aunque más propiamente sería decir de jefe de eminente, con el objeto de ganar la simpatía y la confianza de los huehuechos. Ante ellos, que deben de ser unos grandes brujos, cuenta su salida del pueblo de la ciudad de lo actual y su peregrinación por las selvas de sus antepasados, donde la vida comenzó, y por las selvas de sus sentidos en la noche, que es lo incriado. Ya asombra lo que no existe, lo que no es, lo que no se ve, lo que no ha sido manifestado. Su relación culmina en dos momentos: cuando, convertidos en serpientes, lo descubren los 4 caminos mágicos, tierra de 4 colores, se empleaban en la consagración de los jefes, y cuando, equiparándose a Cuculcán, uno de los poderosos del cielo, Quetzalcóatl, para los mexicanos, cuenta: las verdes me cubrieron los pies con sus plumas de cucul, es decir, con sus plumas de quetzal. Culebras que ya eran serpientes emplumadas le convierten en emplumada serpiente. A partir de este momento, que podría interpretarse como del acto carnal, cuero de oro, la nueva encarnación de Quetzalcóatl, siéntese atado y con raíces. Internóse en la selva cuando aún era infantil. En ella pasó su juventud, bailes, locuras, torrentes, y como al fin y al cabo regresar es envejecer, ya de vuelta en tanto se apaga el crepúsculo, siendo el ansia de saber de su tierra, y reclama a los huehuechos que le cuenten leyendas de Guatemala. El castillo pirotécnico de palabras azules, rojas, verdes, negras, blancas, amarillas, que acaban de quemar ante los eternos huehuechos. Le ha valido lo que él buscaba, la confianza y la simpatía de ellos. Así lo dejó entender don Chepe cuando exclama: los ciegos ven el camino con los ojos de los perros, que con otras palabras quiere decir:
Este nos ha descubierto. Este que es ciego, ciego para la magia, ha encontrado el camino con los ojos infantiles y un poco de perro que tiene. Y la niña Tiña accede al relato que Cuero de Oro les pide con palabras. Las alas son cadenas que nos atan al cielo, significando que, aún volando para escapar de Cuero de Oro, estarían siempre atados por el relato mágico con que acababa de deleitarles con ataduras imposibles de romper. El valor de la palabra. Culebras de 4 colores. A los afeites para los jefes se les da forma de serpiente. En el relato para la consagración de Cuero de Oro. Dobles. Véase nahual. En el río revivía el nahual muerto, el espíritu protector asimilado a la madre y al padre. Tótem. Para ponderar el grado máximo con que cuidaba de ellos. Son nuestras máscaras, tras ellas se oculta nuestras caras. Son nuestros dobles. Con ellos nos podemos disfrazar. En los bailes religiosos aún visten los nativos máscaras y trajes de animales, tigres, pumas, dantes, etc. Con la letra E tenemos: en verano la arbolera se borra, etc. En Centroamérica las estaciones son absolutamente distintas de las de Europa y no existen diferenciadas más que 2. La de seco y la de lluvia, llamadas el verano y el invierno. El sol agosta la vegetación tropical en verano y por eso en esta época se ven los árboles casi desnudos. Enfermedad del sol. La leyenda del buboso convertido en sol ha nacido en parte del jeroglífico fonético buboso, Nanahualt, que representaba al dios manchado de pústulas rojas. Digo en parte porque aquí el lenguaje se desvió antes que la escritura. En país quiché de las gentes enfermas de bubas se dice: hacen su galel, hacen su tepiu, hacen su ajú. Ahora bien, galel es eminente, una alta dignidad de la tribu. Tepiu es dominador, uno de los epítetos de los dioses supremos y una función social. Y Aau es el título de todos los jefes, que se escribe A-H-A-U, A-A-U. Jiménez ha querido ver en esto una teoría indígena sobre la poligamía como productora de esta enfermedad. Otros ven una ironía. Enfermedad de ricos. La cosa es más simple. Es la comprobación de que el paciente lleva una